Hace unos días revisaba en una página especializada un post titulado Educación a distancia, virtual, en línea o remota. Un post interesante que me motivó a elaborar el presente video y compartir con ustedes un análisis un poco más profundo sobre el tema. Y es que para nadie es sorpresa la forma en que los avances de la ciencia y la tecnología vienen influenciando significativamente en nuestras vidas. Influencia que se ve reflejado en la incorporación de nuevos conceptos a nuestro vocabulario, conceptos relacionados con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, tales como stalkear, zapping, link, Google, Facebook y específicamente en el campo educativo, conceptos como educación en línea, no presencial, remota, digital, virtual, etc. Todos estos últimos conceptos utilizados por nosotros como sinónimos para hacer alusión a esa forma de enseñanza opuesta a la enseñanza presencial. Sin embargo, cabría preguntarnos si esta sinonimia con la que venimos utilizando estos conceptos es correcta o no. Y conociendo las diferencias, si hubiera entre unas y otras, de qué manera nos beneficiaríamos como docentes, como estudiantes o como padre de familia. Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos analizaremos estos conceptos que relacionan la educación con los recursos de la información y la comunicación. Y al final del video compartiremos algunas recomendaciones para optimizar nuestra participación en cada una de ellas. Quédate conmigo. Vamos a comenzar nuestro análisis que nos describa cómo hemos ido incorporando estos nuevos conceptos a nuestro lenguaje. El primero de ellos ha sido la educación a distancia, concepto que existe mucho antes del surgimiento de la pandemia. Una metodología que implica una relación docente-estudiantes de manera asincrónica o en tiempo diferido. Esto significa que los docentes envían material de enseñanza como lecturas, libros, videos grabados, todos de carácter físico, a través de la correspondencia postal a sus estudiantes. Estos estudiantes reciben dicho material, lo analizan y procesan y como producto de este análisis y procesamiento devuelven ciertos productos académicos. Productos como resúmenes, trabajo de investigación, lecturas, todos aquellos también de carácter físico y también entregados a través de la correspondencia postal. Siendo la interacción eminentemente asincrónica, en tiempo diferido, como acabamos de mencionar, existen algunos espacios dentro de la programación donde sí hay ciertas reuniones sincrónicas, en donde docentes y estudiantes interactúan, comparten y analizan aspectos relacionados con la temática de la materia a estudiar. Luego surgió la educación virtual, este nuevo concepto que revolucionó la metodología educativa. Concepto que si bien también existía antes de la pandemia, cobró mucho auge al surgimiento de esta. Concepto en donde tuvimos que incorporarnos rápidamente y aprender con mucho esfuerzo el uso de las tecnologías de la información y la comunicación para desarrollar una enseñanza, un proceso de enseñanza-aprendizaje en pleno confinamiento social. Esta metodología es muy similar, desde el punto de vista de su definición, es muy similar a la educación a distancia, con dos diferencias marcadas. En primer lugar, a pesar que hay una relación asincrónica entre docentes y estudiantes, esta relación asincrónica es total. Es decir, no existe en esta metodología virtual ninguna oportunidad de relación sincrónica entre docentes y estudiantes.
todo el tiempo la interacción es en tiempo diferido. Una segunda característica que difiere de la educación a distancia es que los materiales tanto de enseñanza como de aprendizaje es compartido a través de los recursos de las tecnologías de la información y la comunicación, ya no a través de la correspondencia postal. Se usa para ello recursos como el correo electrónico, plataformas educativas digitales, la nube, etc. Luego de la educación virtual surgieron otros conceptos como la educación en línea. Esta educación en línea no tiene que ver mucho, no analiza mucho la forma como se comparte y se recibe materiales, sino más bien hace un énfasis en la relación entre docentes y estudiantes. Mientras que en la educación virtual y a distancia, la relación es eminentemente asincrónica o en tiempo diferido. En este caso, en la educación digital, la relación es sincrónica, en tiempo real, en un mismo momento, a través del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Un claro ejemplo de esta metodología son las reuniones a través de aplicaciones como Zoom, Jitsi, Meet o Teams. Una cuarta forma, un cuarto concepto que se incorpora a nuestro lenguaje es la educación remota. Concepto con mucho auge en estos últimos tiempos, pero que debo confesar, al revisar información me costó mucho llegar a unificar una definición sobre ella. Algunos consideran que esta educación es similar a la educación virtual, con uso de recursos de tipo asincrónico. Pero encontré algunos otros autores que consideraban que la educación remota implicaba la incorporación de estrategias sincrónicas y asincrónicas, usando las tecnologías de la información y la comunicación. Como quiera que fuere, queda claro a estas alturas que estrictamente, ciñéndonos en la definición, estos conceptos no son iguales. A partir de esta conclusión, podemos llevar a las siguientes recomendaciones. Sabiendo que estos conceptos no implican necesariamente lo mismo, debemos conocer las características de cada uno de ellos. Una segunda recomendación implica el conocer, a partir de sus características, las ventajas y desventajas que nos ofrecen. Una tercera recomendación es, sabiendo qué ventajas y desventajas nos ofrecen, entendiendo de que no se trata que una u otra metodología es mejor, conocer con qué recursos pueda yo gestionar determinada forma de enseñanza usando los recursos TIC. Y una última recomendación, si no es que la más importante, implica, considerando las recomendaciones anteriores, utilizar las metodologías y sus recursos con criterio. Es muy importante tener en cuenta que los recursos y las tecnologías que vienen implementándose sin un buen criterio de quien las aplica, solo son eso, recursos y tecnologías. Las TIC no son pues la panacea, y a pesar de ser yo un convencido de su importancia y de cómo van a revolucionar la educación, también estoy convencido que no deja de ser importante y obligatorio prepararnos para su uso. Me es alarmante ver cómo en la mayoría de capacitaciones en las que participo, observo que estas están orientadas fundamentalmente en el uso del recurso y no hay una base teórica que oriente de qué criterios tomar en cuenta para optimizar este uso dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. Estimados amigos, debemos tener en cuenta que las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación llegaron para quedarse. Y más allá que superemos los estragos que nos generó la pandemia del COVID-19,
esta metodología se incorpora al sistema educativo y que debemos estar actualizados constantemente para dominar estos recursos y optimizar nuestra participación en ello. Espero que este video contribuya en ese sentido y te sea de mucha utilidad. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.